Mi nuera me dijo que la cena de celebración fue cancelada. Está pospuesto. Mamá, no necesitas venir. La creí. Pero al pasar junto al restaurante, los vi a ellos, a ella y a mi hijo, brindando con sus amigos usando mi tarjeta de crédito. En ese momento, saqué mi teléfono. Cancelé la tarjeta y vi cómo la sonrisa desaparecía de su rostro en segundos. Hay momentos en la vida que te rompen en dos. Momentos en los que el suelo desaparece bajo tus pies y todo lo que pensabas que sabías se convierte en cenizas. Esa noche de octubre, caminando por un elegante barrio del centro con mi bolsa de supermercado en la mano, viví ese momento. Mi nombre es Eleanor. Tengo 67 años. Tengo arrugas que cuento como metales y un corazón que creía irrompible. Durante 42 años, estuve casada con Albert, un buen hombre que me dejó viuda hace 5 años. Desde entonces, mi mundo se redujo a 3 cosas. Mi casa de 2 pisos en los suburbios, mis plantas de bugambilia que cuido cada mañana, y mi hijo Matthew, mi único hijo, mi razón para seguir adelante cuando Albert se fue. Pero esa noche, mientras el frío aire de octubre golpeaba mi rostro y las luces de la ciudad parpadeaban indiferentemente, descubrí que el amor de una madre puede convertirse en su peor ceguera. Todo comenzó con una llamada telefónica 3 horas antes. Estaba haciendo mi famoso chili, el que a Matthew le encantaba desde que era niño. Cuando sonó mi celular, era Valerie, mi nuera. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba apresurada, casi irritada. Mira, estoy llamando para informarte que la cena de esta noche está pospuesta. Matthew tuvo un problema en el trabajo, así que simplemente celebraremos otro día. Sentí un pinchazo de decepción. Habíamos planeado esta cena durante 2 semanas para celebrar el ascenso de Matthew en la firma de arquitectura. Había comprado los ingredientes más frescos. Había sacado la vajilla que solo usamos para ocasiones especiales. Incluso fui a la panadería de Linda por esos donuts que le gustan a Valerie. ¿Está bien, Matthew?, pregunté, preocupada. ¿Necesitas algo? No. Todo está bien. Es solo, ya sabes, trabajo. No te molestes, Vanner. Deberías descansar. Y colgó. Algo en su tono me molestó. No era preocupación. Escuché. Era una prisa, como si yo fuera un recado del que necesitaba deshacerse rápidamente. Me quedé allí mirando la olla humeante, el chili burbujeando con ese aroma de especias y canela llenando la cocina. Sentí un peso en el pecho. Tal vez era mi imaginación. Quizás solo estaba siendo una anciana paranoica, como Valerie me había llamado accidentalmente una vez durante una discusión. Pero no podía mantener la calma. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire para despejar esta extraña sensación que me apretaba el estómago. Me puse mi suéter beige, el que me regaló Albert, el que huele a lavanda porque lo guardo con saquitos, y salí, dirigiéndome hacia el mercado. Quizás comprar algunas flores me animaría. El atardecer pintó el cielo de naranja y violeta. Las calles estaban vivas, vendedores ambulantes, el olor a maíz asado, música saliendo de las tiendas. Caminé sin un destino, dejando que mis pies me llevaran. Y entonces lo vi. El restaurante, el Skyview Terrace, ese lugar elegante con enormes ventanales y luces cálidas, el que Matthew siempre decía que era demasiado caro para una cena casual. Pasé frente a él por casualidad, por esa cruel casualidad que a veces el destino te entrega cuando necesitas despertar. Y allí estaban. Mateo, mi hijo, sentado en una gran mesa junto a la ventana, riendo con una copa de vino tinto en la mano, haciendo un brindis. A su lado, Valerie, con ese vestido negro ajustado que nunca había visto, el cabello recogido en un moño sofisticado, luciendo como si fuera la reina de la noche. Pero no estaban solos. Había otras 8 personas en esa mesa. Sus amigos. Reconozco a algunos. Jessica y su esposo, esa pareja pretenciosa que siempre hace comentarios despectivos. Richard, el amigo de Matthew K. Vensegueros. 2 chicas que no conocía con maquillaje de modelo. Y todos estaban riendo. Todos estaban brindando. Todos estaban comiendo de esos platos enormes que solo sirven en restaurantes donde una comida cuesta más que las compras de una semana. Me quedé paralizado en la acera. La gente pasaba junto a mí, chocando conmigo accidentalmente. Pero no podía moverme. No podía respirar. Había botellas de vino. 3, 4. Perdí la cuenta. Cócteles de camarones, cortes de carne, postres en llamas, y en el centro de la mesa, un cubo de plata con champán. Valerie levantó su copa,
Dijo algo que hizo reír a todos, y Matthew la besó en la mejilla. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera girado lentamente. Está pospuesto, mamá. No necesitas venir. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como una broma burlona. Nada fue pospuesto. Simplemente me excluyeron, me mintieron, me apartaron como se aparta un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando recordé algo que me heló la sangre. Esa mañana, Valeria me había pedido prestada mi tarjeta de crédito. Mamá, necesito comprar un regalo para Matthew, algo especial por su ascenso. ¿Puedo usar tu tarjeta? Te la devolveré mañana. Lo prometo. Yo, como siempre, se lo di sin dudar. Y allí estaban, gastando mi dinero, celebrando sin mí, riendo probablemente de lo fácil que fue engañar a la estúpida anciana que les dio todo sin preguntar. Algo dentro de mí se rompió. No era tristeza. Era rabia. Una rabia fría y silenciosa que surgió del fondo de mi estómago hasta llenarme por completo. Saqué mi teléfono móvil con manos temblorosas. Abrí la aplicación bancaria y allí, en tiempo real, pude ver el cargo que acababan de hacer. Restaurante Skyview Terrace $47,300. $47,300 en una noche por una mentira. No lo pensé dos veces. Mis dedos se movieron por sí solos. Fui a la sección de seguridad y cancelé la tarjeta. Cancelación inmediata. Todas las transacciones pendientes bloqueadas. Miré por la ventana justo a tiempo para ver el momento exacto. Un camarero se acercó a la mesa. Le dijo algo a Valerie. Frunció el ceño. Sacó su teléfono celular. Su rostro, que segundos antes brillaba de felicidad, se transformó. Primero confusión, luego pánico, luego rabia. La vi mostrarle la pantalla a Matthew. Lo vi sacar su teléfono también. Los six a ambos empezar a teclear frenéticamente. Y luego, como si pudiera sentir mi mirada, Valeria levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Me vio de pie en la acera con mi viejo suéter y mi bolsa de supermercado, mirándola. Y en su rostro, vi algo que nunca olvidaré. No era vergüenza. Era desprecio. Me miró como si fuera un insecto molesto que arruinó la fiesta. Matthew también me vio. Se puso pálido. Dijo algo. Valeria lo detuvo. Ella puso su mano sobre la suya, sacudió la cabeza. No me moví. No entré. No grité. No hice una escena. Solo los observé. Los observé hasta que Valeria apartó la mirada incómoda hasta que Matthew bajó la cabeza. Luego, con la dignidad que me quedaba, me di la vuelta y caminé de regreso a casa. Mis piernas temblaban. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las lágrimas que me negaba a dejar caer. El ruido de la calle se convirtió en un zumbido distante. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave, apagué las luces y me senté en el sofá de la sala. Ese sofá donde Albert y yo vimos crecer a Matthew, donde celebramos sus primeros pasos, sus cumpleaños, sus logros. Y por primera vez en 5 años desde que murió Albert, me sentí completamente sola. Pero en medio de esa soledad, en medio de ese dolor aplastante en mi pecho, algo comenzó a despertar. Una pregunta, una terrible duda que no me había atrevido a hacer antes. ¿Cuántas veces había sucedido esto? ¿Cuántas más mentiras había tragado sin darme cuenta? No dormí esa noche. Y cuando salió el sol al día siguiente, ya no era la misma mujer. Porque hay engaños que duelen y hay engaños que te transforman. Y si quieres saber hasta dónde llegó la traición de mi propia familia y cómo una anciana estúpida les enseñó una lección que nunca olvidarán, suscríbete a Historias de Ancianos porque esta historia apenas comienza. Y lo que descubrí a continuación fue mucho peor de lo que imaginaba. Esa madrugada, sentado en mi cocina con una taza de café que ya se había enfriado, comencé a recordar, y cada recuerdo era como abrir una herida vieja que nunca había sanado adecuadamente. Conocí a Valeria hace 4 años. Matthew llegó a casa un domingo con ella del brazo, sonriendo de una manera que no había visto desde que era un adolescente. Mamá, esta es Valerie. Es especial. Quería creerle. Quería que mi hijo fuera feliz después de estar solo tanto tiempo. Valerie era bonita. No lo negaré. Alta, delgada, con ese tipo de confianza que exige atención. Ella venía de Chicago, trabajaba en marketing. Hablaba con palabras sofisticadas que a veces no entendía. Desde el principio, había señales, pequeñas, tan sutiles que las ignoré, pensando que era mi imaginación.
La primera vez que cociné para ella, hice mi chili al estilo de Texas. El que a todos en la familia les encanta, apenas lo probó. Oh, no como muchos carbohidratos, mamá. Pero parece interesante. Lo dijo con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Matthew se rió nerviosamente y cambió de tema. Cuando le mostré fotos de Matthew de niño, ella bostezó. Oh, mamá. Todos los bebés se ven iguales, ¿verdad? Cuando le hablé de Albert, de cómo nos conocimos en una feria estatal hace más de 40 años, ella revisó su celular mientras hablaba. Qué bonito, mamá. Qué romántico. Sin mirar de la pantalla, pero me quedé callada porque Matthew la miraba como si fuera su hijo, y no quería ser la suegra amargada que arruina la felicidad de su hijo. Luego llegó la boda. Valerie quería una boda como las de las revistas. Un jardín enorme, un vestido importado, un banquete para 200 personas. Es mi día, mamá. Una mujer solo se casa una vez. Me miró con esos ojos. Empezaba a reconocer las que decían, tú tienes el dinero. Yo tengo la juventud. Haz tu parte. Matthew trabajaba como arquitecto junior. Ganaba un dinero decente, pero no tanto. Valeria acababa de dejar su trabajo por estrés, así que recurrieron a mí. Mamá, sé que es mucho pedir. Matthew tenía esa carita de niño que siempre me derretía. Pero papá siempre decía que cuando me casara, él pagaría por mi boda. Sé que ya no está aquí, pero no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Gasté 80,000 en esa boda. Los ahorros que Albert y yo habíamos juntado de la venta de la ferretería. Dinero que estaba ahorrando para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Valerie eligió todo. Solo firmé los cheques. El día de la boda, ni siquiera me dio las gracias. Ella simplemente dijo, oh, mamá, es genial que pudieras ayudarnos. Matthew no merecía menos. Luego vino el regalo de boda. Estaban alquilando un pequeño apartamento. Valerie se quejaba constantemente. No podemos vivir así, Matthew. Vengo de una buena familia. Estoy acostumbrado a otras cosas. Un día, vinieron a mi casa. Valerie con una expresión seria. Matthew nervioso. Mamá, encontramos un condominio perfecto en el West Loop. 3 habitaciones, balcón, estacionamiento, pero necesitamos el pago inicial. Matthew no me miraba a los ojos. Es una inversión. Algún día será para nuestros hijos, para tu nieto. Mamá, 850,000 pesos. Casi toda la herencia que Albert me dejó. Lo hice. Por supuesto que lo hice. Porque eso es lo que hacen las madres. Exacto. Sacrificio. Dalo todo. Incluso si duele. Valerie me abrazó ese día. El único abrazo que me dio en 4 años. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Pero las cosas no mejoraron. Se pusieron peor. Matthew empezó a visitarme menos. Solía venir todos los domingos a almorzar. Luego cada 2 semanas, luego una vez al mes, siempre con excusas. Es que Valerie tiene yoga, mamá. Es solo que tenemos planes con sus amigos. Es solo que, ya sabes, cómo está el tráfico. Las llamadas también cambiaron. Solíamos hablar de todo. Ahora las conversaciones duraban 3 minutos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Eso está bien. Te llamaré más tarde. Tengo prisa. Y entonces empezó la emergencia. Mamá, la lavadora se rompió. ¿Nos puedes prestar dinero para repararla? 5,000, mamá. Valerie necesita tratamiento dental urgente. 0,000. Mamá, el coche necesita nuevos neumáticos y estamos cortos. 2,000, siempre terminaba en mi tarjeta de crédito. La que les presté para emergencias y que nunca devolvieron. Hace 6 meses. Valerie usó mi tarjeta para comprar ropa. La vi etiquetándose en Instagram con bolsas de Nordstrom y Saks. Cuando le pregunté al respecto, se rió. Oh, mamá, era una oferta. No me digas que te vas a enojar por unos trapos. 5,000 en ropa. Ella llamó a unos pocos trapos. Me quedé callado. Siempre me quedaba callada porque tenía miedo. Temerosa de que si me quejaba, Matthew se alejara aún más. Temer a quedarme completamente sola. Miedo de ser la anciana amargada que nadie quiere cerca. Albert siempre me decía, Eleanor, eres demasiado buena. La gente se aprovecha de eso. Yo le respondía, es nuestro hijo, Albert. Un hijo nunca te traiciona.
Pero Albert se había ido, y empezaba a entender que me había equivocado. Esa madrugada, mientras el café frío se volvía amargo en mi boca, me di cuenta de algo terrible. No había sido generoso. Había sido un cobarde. Les di dinero porque era más fácil que exigir respeto. Acepté migajas de atención porque tenía miedo de no tener nada. Y Valeria lo sabía desde el principio. Ella olfateaba mi debilidad como un tiburón huele la sangre. El sol estaba empezando a salir cuando tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a rogar por afecto. Iba a descubrir la verdad. Toda la verdad. Porque si me habían mentido sobre una cena, ¿sobre qué más me habían mentido? Fui a mi habitación, saqué la carpeta de mi mesita de noche donde guardaba los extractos bancarios, esos que nunca revisaba porque confiaba en mi hijo. Las extendí sobre la mesa de la cocina y empecé a leer. Lo que encontré me dejó sin aliento. Pero eso es algo que todavía duele contar. Y cuando lo descubras, entenderás por qué lo que hice a continuación no fue venganza. Era supervivencia. No podía quedarme en casa. No después de verlos a través de esa ventana, celebrando con mi dinero. Mientras yo era la carga que tenían que ocultar, me puse mi abrigo gris, el que uso para ir a la iglesia, me recogí el cabello en una coleta baja y volví a salir a la calle. Eran casi las 9 de la noche. Las calles seguían llenas de vida, pero yo caminaba como un zombi con solo un destino en mente, el Skyview Terrace. Cada paso que daba hacia ella era una batalla entre mi dignidad y mi dolor. Una parte de mí gritaba, ve a casa, Ellaner. No te humilles más. Pero otra parte, la que se había despertado cuando cancelé la tarjeta, me empujó hacia adelante. Ve a mirarlos a la cara. Hazles saber que ya no eres el tonto que se queda callado. Cuando llegué, me quedé frente a la entrada. El portero me miró extrañado. No encajaba allí con mi ropa sencilla, mi viejo bolso de compras, mis cómodos zapatos de señora mayor. Pero entré de todos modos. El lugar olía a dinero, velas aromáticas, flores frescas. Ese perfume caro que los restaurantes usan para hacer que la gente sienta que están en un lugar especial. Las mesas estaban llenas de gente elegante, conversaciones suaves, el tintineo de las copas, y al fondo, junto a esa enorme ventana con vista a la ciudad iluminada, estaba la mesa de Matthew y Valerie. Caminé hacia ellos. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Valerie me vio primero. Su cara de reina de la fiesta se congeló. Ella tocó el brazo de Matthew con urgencia. Se dio la vuelta y cuando me vio acercándome, se puso blanco como una hoja. Los amigos en la mesa dejaron de reír. Todos me miraron, una anciana interrumpiendo su celebración perfecta. Buenas noches, dije cuando llegué a la mesa. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Perdón por interrumpir. Matthew se levantó torpemente. Mamá, no era necesario que vinieras, me dijeron. Lo miré directamente a los ojos. La cena fue pospuesta, me dijeron. Valeria soltó una risa nerviosa. Oh, mamá, qué sorpresa verte aquí. Se arregló el cabello, recuperando esa máscara de superioridad. Es solo que los planes cambiaron y pensamos que sería mejor no molestarte. Sabes, a tu edad, salir de noche es cansado. A mi edad, repetía despacio. Por supuesto. Miré la mesa, las botellas de vino vacías, los platos medio comidos, el cubo de champán, la langosta, los postres caros. Conté rápidamente. 10 personas en total. Algunos ya se habían ido. ¿Y esto es parte de no molestarme?, pregunté. Gastar mi dinero en una fiesta a la que no estoy invitado. Uno de los amigos, Richard, tosió incómodamente. Las dos chicas que no conocía, miraron hacia abajo. Jessica, la pretenciosa, intercambió miradas con su esposo. Matthew intentó tomarme del brazo. Mamá, no es lo que piensas. Déjame explicarte afuera. Me solté de su agarre. No, explícamelo aquí frente a todos tus amigos que están brindando con el dinero que me pediste prestado para un regalo especial. Valerie se levantó. Valerie. Su rostro ya no era amigable. Mamá, estás haciendo un drama innecesario. ¿Por qué no te vas a casa y hablamos tranquilos mañana? ¿Drama? La palabra me quemó. Estoy haciendo drama. Dime, Valerie, ¿cuánto costó esta cena? Alla aprieto la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Sí, lo es porque lo pagaste con mi tarjeta de crédito. Saqué mi teléfono. Revisé el estado de cuenta. 47.300 pesos en una noche. El silencio en la mesa era absoluto.
Incluso las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Mamá, por favor, susurró Matthew. Nos estás avergonzando. Esa maldita frase fue como una bofetada en la cara. Estoy avergonzándote. Mi voz se quebró. ¿Yo? ¿La que pagó tu boda? ¿La que compró tu condominio? La que cada vez que tienes una emergencia saca su tarjeta sin preguntar. Valerie cruzó los brazos. Nadie te obligó a hacer nada de eso. Tú ofreciste. Siempre ofreces todo porque necesitas ser necesitada. Me sentí como si me hubieran apuñalado. Pero no había terminado. La verdad, mamá, es que es agotador. Siempre haciéndote la víctima. Siempre recordándonos cuánto nos has dado. ¿Sabes qué? Si te molesta tanto gastar en nosotros, entonces no lo hagas. Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos. Pero no dejé que cayeran. No frente a ella. No le daría esa satisfacción. Miré a Matthew, mi hijo, el chico que crié, el que juró que siempre me cuidaría. ¿Tú también piensas eso? Le pregunté. No respondió. Solo miró al suelo. Y ahí mismo, tuve mi respuesta. Metí la mano en mi bolso. Saqué la tarjeta de crédito que había traído por error, una que aún funcionaba. La puse sobre la mesa junto a los restos de la comida cara. Paga la cuenta con esto, dije. Es lo último que usarás de mí. Valerie tomó la tarjeta con una sonrisa triunfante. Lo que tú digas, mamá. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir de ese lugar, me volví una última vez. Disfruten de la cena, dije, porque les costó mucho más de lo que pueden imaginar. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. En el taxi de camino a casa, las lágrimas finalmente cayeron. Lloré en silencio mientras la ciudad se desvanecía por la ventana. Pero en medio de esas lágrimas, algo estaba naciendo. Una determinación, una rabia fría, una certeza. Si así me trataron cuando les di todo, entonces era hora de descubrir qué pasaba cuando no les daba nada. Y lo que encontré cuando llegué a casa y revisé esos extractos bancarios, créeme, fue solo el comienzo de una pesadilla que había estado financiando sin saberlo. Llegué a casa después de la medianoche. Cerré la puerta con llave. Encendí todas las luces de la sala y me senté a la mesa del comedor con una determinación que nunca antes había sentido. En la mesa, puse mi viejo portátil, el que Matthew me había enseñado a usar hace años. Entré al portal del banco con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia. La pantalla cargaba lentamente. Nombre de usuario, contraseña. Y allí estaba, mi cuenta bancaria, la que había compartido con mi hijo hace 2 años cuando me dijo que era para poder ayudarme si tenía una emergencia. Así que no estás sola en esto, mamá. Yo me encargaré de ti. ¡Qué amarga ironía! Comencé a revisar las transacciones de los últimos 6 meses. Al principio, con calma, luego con el corazón latiendo cada vez más rápido. Cargo de enero. Tienda departamental 8.500. Cargo. Spa de lujo 2.800. Cargo. Tienda de vinos premium $9 o $300. Cargo de febrero Milano Boutique. 4,600 pesos cargo restaurante con estrella Michelin 5.700 marzo. Y aquí es donde mi sangre se heló. Cargo Agencia de Viajes Sunset Tours $87, $400, $87,000. Abrí los detalles. Paquete todo incluido a Cancún. 5 días, 4 noches, 2 personas, suite con vista al mar. Mi levanta la sala. Caminé por la sala, respiré profundamente. Nunca me dijeron que iban de viaje. Nunca me invitaron. Ni siquiera me avisaron. Volví a la computadora. Seguí revisando como pelando una cebolla, sabiendo que cada capa me haría llorar más. Cargo de abril joyería Cartier 43.200 pesos, cargo salón de belleza 8.900 pesos, cargo membresía anual del club deportivo 31.000 pesos, mayo cargo muebles contemporáneos 52.600 pesos, cargo electrónicos Samsung 38.400 pesos, junio cargo de otro restaurante con estrella Michelin. 2.100 cargo Tour Barlan 11 Boune 800 pesos, cargo tienda de diseñadores. 9.300 mis dedos temblaban en el teclado. Saqué mi viejo cuaderno, el que Albert solía usar para anotar las cuentas de la ferretería, y comencé a sumar enero 58.700 pesos. Febrero, 63.200 pesos. Marzo, 4.800. Abril, 98.300 pesos.
Mayo, 3.700. Junio, 81.400 pesos. Continué con julio, agosto, septiembre. Cada mes era lo mismo. Gastando y gastando. Cosas caras, lujos, caprichos. Cuando terminé de sumar, el número me dejó sin aliento. $340,000. En 6 meses, mi hijo y mi nuera habían gastado 340,000 pesos de mi dinero sin preguntar, sin decirme, sin una sola explicación. Dinero que había ganado trabajando 30 años en la ferretería con Albert. Dinero que nos costó madrugones, agotamiento, sacrificios, dinero que estaba ahorrando para no ser una carga para nadie en mi vejez. Y lo gastaron como si fuera confeti. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas, pero no había terminado. Recordé algo. Mi tableta, la que compré el año pasado y dejé cargando en la sala. Matthew a veces lo usaba cuando venía de visita, decía que su teléfono se estaba quedando sin batería. Fui a buscarlo. Lo encendí y encontré algo que me rompió de una manera que no esperaba. Las cuentas estaban sincronizadas, su WhatsApp, sus mensajes, todo. No quería mirar. Una parte de mí gritaba que dejara de mirar, que ya había sufrido lo suficiente. Pero otra parte, la nueva Eleyaner, la que estaban haciendo esa noche, sabía que necesitaba ver el fondo del pozo. Abrí los chats. El primer grupo se llamaba Las Chicas. Era el grupo de Valerie con sus amigas. Entré y leí. Valerie, chicas, miren el collar que compré. Cartier. Obviamente, la anciana ni siquiera se dará cuenta. Jaja. Jessica, chica, eres mi ídolo. Nunca podría pedirle a mi suegra tanto dinero. Valerie, no es pedir. Es tomar lo que merezco. Esa anciana tiene dinero guardado y ni siquiera lo usa. ¿Para qué lo quiere? Mejor que alguien que aprecie las cosas bonitas lo disfrute. Carla. Jaja. De ninguna manera. Val, eres malvada. Valerie. Honestamente, estoy harta de ella. Siempre con su cara de mártir, siempre queriendo que le agradezcamos por todo. Es un banco ambulante y ni siquiera se da cuenta. Cada palabra era una puñalada. Pero seguí leyendo a Valerie. Lo bueno es que Matthew está de mi lado ahora. Le dije que si no me apoya contra su madre, me voy. Y el pobre tonto haría cualquier cosa para no perderme. Jessica, eres una estratega, chica. Valerie, no soy una estratega. Soy inteligente. Y cuando la anciana muera, toda esa casa en los suburbios será nuestra. Ya hablé con Matthew. Está a su nombre. Pero somos los únicos herederos. Es solo cuestión de tiempo. Mi tape la boca para no gritar. Cuando la anciana muera, así me llamaban. La anciana. Como si no tuviera un nombre. Como si no tuviera sentimientos. Como si fuera solo una carga que se toleraba mientras pudieran sacar dinero de mí. Y Matthew lo sabía. Matthew estaba de acuerdo. Busqué más. Encontré mensajes privados entre Valerie y Matthew. Matthew, mi mamá me preguntó sobre los 87,000 pesos para el viaje. Valerie. ¿Y qué le dijiste, Matthew? Que fue un error del banco y que lo iban a solucionar. Valerie. Bien. Mientras ella siga creyendo todo, seguiremos viviendo la buena vida, mi amor. Matthew, a veces me siento mal, Val. Valerie. Oh, no empieces. ¿Quieres que me vaya? Porque si prefieres a tu mamá sobre mí, dilo ahora, Matthew. No, lo siento. Tienes razón. Ella ya es vieja. Tenemos que vivir nuestras vidas. Ser la tablita. Mi levant. Caminé hacia el baño y vomité. No por asco físico, sino por el asco emocional de darme cuenta de que mi propio hijo, el hijo que llevé en mi vientre, el que cuidé cuando tuvo sarampión, el que abracé cuando su padre murió, ese hijo me veía como una carga, como dinero con patas. Mi lave la cara. Me miré en el espejo, mis ojos hinchados, mis arrugas, mi cabello canoso. Y en ese momento, tomé una decisión. Ya no iba a ser la anciana estúpida. No iba a seguir siendo el banco ambulante. Les iba a dar una lección que nunca olvidarían. Pero no con gritos, no con drama, con inteligencia, con estrategia. Tal como dijo Valerie, no tienes que ser buena. Tienes que ser inteligente. Y estaba a punto de demostrarles que esta anciana todavía sabía morder. No dormí esa noche. Me senté en el sofá de la sala, abrazando el cojín bordado que mi madre me dio hace 30 años. A medida que las horas pasaban lentamente y con dificultad. A las 7 de la mañana, sonó el timbre,
insistente, agresivo. Me levanté, con el cuerpo adolorido. No me había cambiado de ropa. Seguía con la misma blusa arrugada de la noche anterior. Abrí la puerta. Matthew estaba allí, pero no era el Matthew que conocía. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos eran duros. Llevaba esa camisa cara que le regalé por su cumpleaños. El reloj de su padre en su muñeca. Mamá, necesitamos hablar, dijo sin un saludo. Sin preguntar cómo estaba, lo dejé entrar. Cerré la puerta. Esperé. No se sentó. Se quedó en medio de la sala, mirándome desde arriba como si fuera una empleada que había cometido un error. ¿Por qué hiciste eso anoche? Su voz era fría. ¿Por qué viniste al restaurante para avergonzarnos frente a nuestros amigos? Me quedé en silencio, procesando que esas eran sus primeras palabras. No una disculpa, no una explicación, una queja. ¿Hablas en serio, Matthew? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Me estás culpando. Valerie está destrozada. No ha dejado de llorar toda la noche por la humillación. Se pasó la mano por el cabello. Cancelaste la tarjeta en medio de la cena. ¿Tienes idea de lo mal que nos hiciste ver? ¿De lo mal que te hice ver a ti? Repetí lentamente. Matthew, me mentiste. Me dijiste que la cena se había cancelado para que no fuera. Era una sorpresa. Íbamos a pedirte que vinieras al final para el postre. Me miró como si fuera estúpida, pero llegaste temprano y arruinaste todo. La mentira era tan evidente que dolía. Ajá. Y supongo que gastar 47,000 pesos también era parte de la sorpresa. Matthew resoplo molesto. Mamá, estás exagerando. Era una celebración. Mi promoción era importante. Y queríamos celebrarlo bien con mi dinero. Porque nos diste la tarjeta, levantó la voz. Siempre nos la das. Siempre dices que sí. Y ahora de repente te enojas y nos haces quedar mal. Fui a la cocina. Agarré los estados de cuenta que había impreso esa mañana. Volví y los puse frente a él. $340,000, Matthew. Eso es lo que has gastado en 6 meses. Sin preguntar, sin decirme. Ni siquiera miró los papeles. Esos son gastos normales, mamá. Ropa, comida, salir, cosas que necesitamos. 87,000 pesos en un viaje a Cancún del que nunca me dijiste nada. No tenemos que contarte todo lo que hacemos. Su tono se volvió defensivo. Somos adultos. 43,000 pesos en una joyería. Señalé el estado de cuenta. 52,000 pesos en muebles, 31,000 pesos para un gimnasio. Valerie merece tener cosas bonitas. Él explotó. ¿Sabes cuánto trabajamos? Ella dejó su carrera para apoyarme. Es lo mínimo que puedo hacer por ella. Algo se rompió dentro de mí. Matthew, ella no trabaja. Dejó su trabajo hace un año porque necesita enfocarse en sí misma, en su bienestar emocional. ¿Y quién paga todo eso mientras ella se enfoca en sí misma? Mi voz se quebró. ¿Quién paga su renta? ¿Quién paga sus caprichos? ¿Quién paga por todo? Matthew. ¿Tienes el dinero, mamá? Gritó. Papá te dejó la ferretería. Tienes esta casa enorme solo para ti. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿No quieres compartir con tu propia familia? ¿Egoísta? Me llamó egoísta. Me senté en el sofá porque mis piernas ya no me sostenían. Yo soy la egoísta, susurré. Mateo, yo pagué tu boda. Compare tu condominio. Te he dado todo lo que me has pedido y más. ¿Eso es ser egoísta? No. Él cruzó los brazos. Pero ahora que te lo pido amablemente, te cierras y te pones así. Papá no habría hecho esto. Ahí estaba. La carta que sabía que iba a jugar. No involucres a tu padre en esto. Es verdad. Siempre fue generoso. Siempre nos apoyó incondicionalmente. Me miró con algo que parecía desprecio. Tú, en cambio, das con una mano y quitas con la otra. Las lágrimas empezaron a caer. Ya no pude detenerlas. Tu padre también habría querido que me respetaran, dije entre sollozos. Ser valorada, no ser engañada. Matthew suspiró como si yo fuera una carga pesada que tenía que llevar. Mira, mamá, Valerie es mi esposa. Ella es mi prioridad. Si tengo que elegir entre hacerte feliz o hacerla feliz a ella, siempre elegiré a ella. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. ¿Y qué soy yo para ti? Pregunté con voz quebrada. Eres mi mamá, y te quiero, pero tu vieja mamá. Lo dijo con una naturalidad aterradora. Ya has vivido tu vida. Ahora,
Déjame vivir la mía. Deja de intentar controlar todo con tu dinero. Música, simplemente lo miré. Este hombre de 32 años que alguna vez fue mi bebé, que se aferraba a mí cuando tenía pesadillas, que me decía te quiero, mami cada noche antes de dormir. Ahora me miraba como si fuera un obstáculo. Matthew, solo quiero que me respetes y solo quiero que entiendas que ya no eres el centro de mi mundo. Caminó hacia la puerta. Arregla la tarjeta o Valeria y yo vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre nuestra relación contigo. Se fue. Cerró la puerta sin despedirse. Me quedé sola en esa sala de estar donde lo vi crecer, rodeada de fotos de momentos felices que ahora parecían mentiras. Abracé el cojín de mi mamá y lloré como no había llorado desde que enterré a Albert. Lloré por el hijo que había perdido porque el Matthew que acababa de irse no era mi hijo. Era un extraño que se parecía a él. Lloré por todos los años que di amor sin medida. Por todas las veces que me quedé callada por haberme convertido en alguien tan desechable. Pero entre esas lágrimas, algo cambió. El dolor se convirtió en claridad. Si yo solo era dinero para Matthew, entonces era hora de cerrar el banco. Y si Valeria pensaba que era una anciana estúpida que iba a seguir financiando sus lujos mientras planeaban quedarse con mi casa cuando muriera, estaba muy equivocada porque esta anciana acababa de despertar y lo que venía a continuación iba a sorprenderlos de maneras que sus mentes manipuladoras nunca imaginaron. Pasé 3 días encerrada en mi casa, sin contestar llamadas, sin abrir la puerta, apenas comiendo, llorando cuando mi cuerpo lo necesitaba y luego secando las lágrimas con rabia. El 4.º día, alguien llamó a la puerta insistentemente. Eleanor. Eleanor, sé que estás ahí. Ábreme o romperé la puerta. Reconozco la voz. Rosemary, mi vecina de toda la vida. 72 años de pura energía y carácter. Lo abrí. Entró como un torbellino con una olla humeante en las manos. Nina, TV es terrible. Dejó la olla en la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Rosemary, no siento que no me importe. Ella me empujó suavemente hacia la mesa. Siéntate. Te hice sopa de pollo y me vas a decir qué demonios está pasando porque no has salido en días. Y vi a Matthew salir de aquí el otro día enfurecido. Algo en su tono, firme pero amoroso, me rompió. Y le conté todo, cada detalle. El restaurante, los mensajes, los gastos, las palabras de Matthew. Rosemary escuchó en silencio. Sirviendo la sopa, pasándome servilletas cuando las lágrimas no me dejaban hablar. Cuando terminé, suspiró profundamente. Eleanor, te voy a contar algo que nunca le cuento a nadie. Se quitó las gafas, las limpió con su delantal y se las volvió a poner. Hace 12 años, tenía una casa, una hermosa casa en Coacan que mi esposo y yo compramos cuando nos casamos. 3 dormitorios, un jardín con árboles, la cocina con la que siempre soñé. Y se detuvo. Cuando murió mi Ernesto, mi hijo mayor, Javier, vino a vivir conmigo. Trajo a su esposa. Me dijeron que era temporal. Mientras ahorraban para su propia casa, ella tomó un sorbo de agua. Pasaron 2 años. Todavía estaban allí. No pagaban el alquiler, no pagaban los servicios. Yo pagué por todo. Un día, encontré documentos ocultos. Javier había falsificado mi firma. Él había puesto la casa como garantía para un préstamo del que nunca me habló cuando no pudo pagar. Perdimos todo. Su voz se quebró. Me quedé sin casa, sin ahorros, sin nada. Tuve que venir a alquilar este pequeño apartamento donde vivo ahora. La miré con los ojos muy abiertos. Rosemary, nunca me lo dijiste. Porque me daba vergüenza. Se secó una lágrima. Avergonzada de ser tan estúpida, de confiar tan ciegamente. Mi propio hijo robó mi casa, Eleanor. Y cuando lo confronté, me dijo lo mismo que Matthew te dijo a ti, que yo era viejo, que ya había vivido mi vida, que él necesitaba el dinero más que yo. Se levantó, caminó hacia mí, tomó mis manos. No seas como yo. No dejes que te lo quiten todo. Porque cuando lo pierdes, no solo pierdes cosas, pierdes tu dignidad. Y eso no es fácil de recuperar. Sus palabras me golpearon fuerte. Pero no sé qué hacer, Rosemary. No sé cómo defenderme. Yo sí. Sacó su teléfono. Mi sobrina, Grace, es abogada especializada en derecho de familia. Ha visto casos como el tuyo cientos de veces. Déjame llamarla. No lo pensé 2 veces. Llámala. Al día siguiente, Grace llegó a mi casa. Tenía unos 40 años,
un traje de negocios, ojos inteligentes. Llevaba un maletín lleno de documentos y una grabadora pequeña. Señora Janer, encantada de conocerla. Me estrechó la mano con firmeza. Mi tía me habló sobre tu situación, y quiero que sepas algo. No estás sola, y lo que te están haciendo tiene una solución legal. Se sentó, sacó un cuaderno. Primero lo primero, ¿qué hay a tu nombre? Esta casa, esta completamente pagada. La escritura está a mi nombre. Perfecto. Y el apartamento que le diste a tu hijo también está a mi nombre. Solo viven allí. Grace miró hacia arriba, sorprendida. Les diste un apartamento, pero nunca transferiste la escritura. No, Matthew me dijo que era mejor dejarlo así por razones fiscales, que lo arreglaríamos más tarde. Grace sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa. Señora Eleanor, ese apartamento es legalmente suyo. No tienen derecho sobre él. Sentí un hormigueo en el pecho, como si algo dormido se estuviera despertando y el dinero que gastaron. Grace revisó los extractos bancarios que le mostré. Pasó las páginas lentamente, tomando notas. Esto es un uso indebido de una tarjeta de crédito. Técnicamente, si no tenían tu autorización explícita para cada gasto, es un delito. Podemos presentar una demanda civil para recuperar el dinero. ¿De verdad? Mi voz tembló de esperanza. ¿De verdad? Y tenemos algo a nuestro favor. Ella señaló mi tableta. Esas conversaciones donde admiten usar tu dinero sin tu conocimiento. Donde te llaman un banco ambulante. Donde planean heredar tu casa. Todo eso es evidencia. Rosmarie aplaudió. Eso es, sobrina. Grace se recostó en su silla. Me miró seriamente. Señora Eleanor, tengo que preguntarle algo importante. ¿Qué quieres lograr con esto? ¿Quieres castigarlos? ¿Quieres que te devuelvan el dinero? ¿Quieres que aprendan una lección? Lo pensé. ¿Qué quería yo? No quería destruir a Matthew. Todavía era mi hijo a pesar de todo. Pero tampoco podía seguir siendo su víctima. Quiero recuperar mi dignidad, dije finalmente. Quiero que entiendan que no soy un recurso que pueden explotar. Quiero que Matthew abra los ojos y vea lo que realmente es Valerie. Grace asintió. Entonces vamos a diseñar una estrategia no para destruirlos, sino para despertarlos. Durante las siguientes 2 horas, las 3 mujeres sentadas en mi comedor trazaron un plan. Un plan que comenzaría con una trampa, una prueba para ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Grace explicó cada paso. Rosemarie ofreció ideas. Tomé notas con manos que ya no temblaban. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido al control. Una cosa más, dijo Grace antes de irse. ¿Tienes un testamento? Sí, todo va para Matthew. Estamos cambiándolo hoy porque si te pasa algo, necesito que tus deseos estén legalmente protegidos. Esa tarde, redactamos un nuevo testamento, uno que especificaba exactamente qué pasaría con mis bienes, uno que Matthew y Valerie no esperaban. Cuando Grace y Rosemarie se fueron, estaba sola en mi casa. Pero ya no me sentía sola. Tenía aliados. Tenía un plan. Tenía poder. Valerie había dicho, no tienes que ser bueno. Tienes que ser inteligente. Bueno, entonces esta anciana estaba a punto de mostrarles lo inteligente que podía ser, y la trampa que les tendí era tan perfecta que ellos mismos cayeron en ella. Como ratones oliendo el queso sin ver la trampa, Grace me había dicho algo antes de irse. Señora Eleanor, la mejor venganza no es la que ejecutas de inmediato. Es la que preparas pacientemente y dejas que se hundan solos. Tenía razón. Pasaron 5 días después de nuestra reunión. 5 días en los que no contacté a Matthew. No llamé. No escribí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Él fue el que llamó primero. Mamá, ¿estás bien? No has respondido mis mensajes. Su voz sonaba normal, como si no me hubiera dicho que era viejo. Como si no me hubiera elegido de último. Estoy bien, hijo. Mantuve un tono calmado. Solo he estado pensando. ¿Pensando en qué? Que tienes razón. Ya he vivido mi vida. Es hora de que vivas la tuya sin que yo sea una carga. Silencio al otro lado. Mamá, no quise decir que no. No, está bien. De verdad. Tomé una respiración profunda, interpretando mi papel a la perfección. De hecho, quiero compensar lo del restaurante. Fui demasiado dramático. ¿De verdad? Su voz cambió, se volvió más animada. Sí, ven mañana. Trae a Valerie. Quiero hablar con los dos.
Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente, llegaron a tiempo. Valeria llevaba un vestido rosa pálido, el cabello suelto, un maquillaje perfecto. Matthew llegó con esa sonrisa aliviada de alguien que cree haber ganado la batalla. Lo senté en la sala de estar. Le serví café y galletas caseras. Perdóname por la escena en el restaurante, comencé. Rosemary me dijo que estoy pasando por un mal momento emocional. Ya sabes, cosas relacionadas con la edad. Valeria intercambió una mirada con Matthew, una mirada de triunfo. No te preocupes, mamá. Lo entendemos. Su voz era dulce y falsa. La menopausia tardía puede causar esos arrebatos. Apreté los dientes pero sonreí. Gracias por entender. Por eso tomé una decisión. Saqué una nueva tarjeta de crédito de mi bolso. Oro Brillante. Esta es una tarjeta nueva sin límite de crédito. Era una mentira. Tenía un límite de 5,000 pesos. Pero ellos no lo sabían. Los ojos de Valerie brillaban como los de un gato al ver un ratón. Mamá, no tenías que hacerlo. Matthew intentó sonar humilde, pero la codicia bailaba en sus ojos. Sí, lo hice. Quiero que sepas que confío en ti. Le entregué la tarjeta directamente a Valerie. Úsala cuando la necesites. Es mi manera de disculparme. Valerie tomó la tarjeta con esas largas uñas pintadas de rojo. Oh, mamá. Eres tan dulce. ¿Verdad, cariño? Matthew asintió. Gracias, mamá. Esto significa mucho. Los acompañé hasta la puerta. Los vi alejarse. Y tan pronto como desaparecieron de la vista, saqué mi teléfono celular. Grace había instalado una aplicación especial en mi teléfono, una que me notificaba cada vez que usaban la tarjeta con montos, lugares, horarios. Ahora solo esperamos, había dicho ella. Si realmente han cambiado, usarán la tarjeta con moderación. Si no, se ahorcarán. No tuve que esperar mucho. 2 horas después, notificación, cargo rechazado. Boutique Versace, 32 pesos, 700 pesos, fondos insuficientes. Sonreí. Valeria había intentado comprar un bolso de 32,000 pesos. Mi teléfono sonó. Era ella. Mamá, hay un problema con la tarjeta. Dice que no tiene fondos. ¿De verdad? Qué extraño. Déjame verificarlo y te devuelvo la llamada. Colgué. No la volví a llamar. Durante los siguientes 3 días, recibí 7 notificaciones más. Todas las transacciones fueron rechazadas. Spas, restaurantes, tiendas de ropa. Valeria estaba desesperada por gastar. Luego llegó el momento del siguiente paso del plan. Los invité a casa de nuevo, esta vez con una excusa diferente. Niños, necesito que me ayuden a firmar unos papeles. Puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Estos son los documentos de herencia. Quiero dejarte todo mientras esté vivo para evitar problemas cuando ya no esté. Valeria se sentó recta en su silla como un perro olfateando carne. ¿Herencia? Ella preguntó, fingiendo sorpresa. Sí, esta casa, mis ahorros, todo. Quiero que sea tuya a partir de ahora. Era una mentira. Eran documentos falsos que Grace había preparado. Los reales estaban en la oficina de mi abogado. Mamá, no tienes que hacer eso. Matthew intentó sonar modesto. Sí, lo soy. Eres mi única familia. Valeria ya estaba leyendo los periódicos, sus ojos escaneando cada línea con avidez. Estaba buscando las cantidades, los valores, su premio. La casa está valorada en 320,000 pesos, dije casualmente. Además de los ahorros restantes, además del apartamento donde vives. El apartamento también. Valerie admiraba to do. Pero necesito pedirte un favor a cambio. Matthew se tensó. ¿Qué favor? Quiero que me dejes vivir aquí hasta que muera. No quiero que me pongas en una residencia de ancianos. Esta es mi casa. Valeria soltó una pequeña risa. Oh, mamá. Obviamente. ¿Por qué haríamos eso? Porque en esos mensajes que leí, le dijiste a tus amigos que tan pronto como firmara, ibas a convencerme de vender la casa y mudarme a un hogar para quedarte con el dinero. Pensé, pero no lo dije. Entonces, ¿firmamos? Valeria ya tenía el bolígrafo en la mano. No hoy. Primero, quiero organizar una cena familiar para que podamos firmarlo todo juntos con testigos, como se debe hacer. La decepción en el rostro de Valerie fue deliciosa. ¿Testigos? Preguntó con voz tensa. Sí, Rosemary. Su sobrina, que es abogada,
¿Algunos vecinos? Quiero que sea oficial y bonito. ¿Qué tal el sábado? Matthew Moreau of Valerie. Ella asintió, forzando una sonrisa. Perfecto, gracias. Perfecto. Ahora viene la mejor parte. ¿Tienes las pruebas listas? Todo. Extractos bancarios, capturas de pantalla de mensajes, grabaciones de las conversaciones donde admiten que solo están esperando a que muera. Excellent. El sábado, les vamos a dar la sorpresa de sus vidas. Colgué. Mi serví un té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Sin pesadillas, sin lágrimas, porque sabía que el sábado las tornas cambiarían. Y aquellos que pensaban que me tenían comiendo de la palma de su mano estaban a punto de descubrir que esta anciana aún tenía garras. El sábado llegó con un cielo despejado. Preparé la casa como si fuera una celebración. Manteles limpios, flores frescas en la mesa, el olor del chili que tanto le gustaba a Matthew llenando cada rincón. Pero no era una celebración. Era una prueba. Llegaron temprano. Valerie llevaba un vestido blanco ajustado como si fuera la novia en su propia boda. Matthew estaba nervioso, ajustándose la corbata cada 2 segundos. Mamá, huele delicioso, dijo, besándome la mejilla. Gracias, hijo. Siéntate. Los demás llegarán en un momento. Valerie examinó la sala de estar, ya midiendo espacios, imaginando cómo la decoraría cuando fuera suya. Sonó el timbre. Rosemary entró con un pastel de merengue de limón. Detrás de ella, Grace con su maletín de trabajo. Luego el señor Steven y su esposa Rose, vecinos de toda la vida que conocían a Matthew desde que era un niño. Tanta gente, Cicero, Valerie y Matthew. Son los testigos, cariño. Es normal, respondió él. Lo que no sabían es que también eran la audiencia. Todos se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor. 8 personas en total. Me senté en la cabecera como la anfitriona. Valerie y Matthew se sentaron frente a mí como acusados, aunque aún no lo sabían. Gracias por venir, comencé. Mi voz era firme. He reunido a todos porque necesito discutir algo importante con mi hijo y mi nuera, y quiero que sean testigos. Grace sacó su grabadora. Lo colocó en el centro de la mesa. ¿Es necesario? Valerie preguntó, incómoda. Es un protocolo legal. Grace respondió con voz profesional, todos los procedimientos de herencia deben ser documentados. Valerie así relajó. Matthew asintió. Coloqué la pila de extractos bancarios sobre la mesa. La carpeta con las capturas de pantalla, los documentos del banco, todo ordenado cuidadosamente en carpetas transparentes. Antes de firmar cualquier cosa, quiero que miremos estos papeles juntos. Matthew frunció el ceño. ¿Qué son? Son mis extractos de tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. El color se le fue del rostro. Abrí la primera carpeta. Saqué el resumen. $340,000. Eso es lo que has gastado usando mi tarjeta sin mi autorización expresa. Mi voz no tembló. Viajes, ropa, restaurantes, joyas, muebles, gimnasios. Valerie soltó una risa nerviosa. Mamá, ¿de qué hablas? Nos diste la tarjeta para emergencias, no para financiar un estilo de vida que ni siquiera pueden permitirse ustedes mismos. Saqué las capturas de pantalla. Las extendí sobre la mesa como cartas de póker. Esta es una conversación tuya, Valerie, con tus amigos. Leo en voz alta. La anciana ni siquiera se dará cuenta. Es un banco ambulante. Cuando ella muera, la casa será nuestra. El silencio fue absoluto. El señor Steven y Rose intercambiaron miradas horrorizadas. Rosemary apretó los labios. Valerie se puso pálida. Eso está sacado de contexto. Fuera de contexto, intervino Grace. Señora Valerie, dice aquí mismo. Es solo cuestión de tiempo hasta que la anciana muera y todo sea nuestro. Nunca Valerie miró a Matthew en busca de apoyo. Pero no había terminado. Saqué otro conjunto de capturas de pantalla. Conversaciones entre Matthew y Valerie. Matthew, ¿le dijiste a Valerie que el cargo de 87,000 pesos por el viaje a Cancún fue un error del banco? Mi hijo no pudo mirarme a los ojos. Mamá, ¿sí o no? Sí. Su voz apenas era un susurro. Y cuando te pregunté por qué me visitabas menos, ¿le dijiste a Valerie que era porque yo era una carga emocional? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mama, no era literal. Y cuando discutimos hace 2 semanas, cuando me dijiste que estaba viejo y que debería dejarte vivir tu vida.
¿Lo dijiste en serio? Matthew se derrumbó. Se hundió la cara en las manos. Valerie, por otro lado, se endureció. Había terminado de fingir. ¿Sabes qué, mamá? Se levantó. Sí, lo dije. Todo. Porque es la verdad. Eres una anciana manipuladora que usa su dinero para controlar a Matthew. Das y das para que él siempre se sienta culpable y siempre tenga que venir a visitarte para soportarte. Valerie, cállate. Matthew intentó detenerla. No, ya he tenido suficiente. Me señaló con el dedo. ¿Quieres saber la verdad? Matthew no te visita porque no quiere. No lo obligo. Él mismo lo dice. Está cansado de tus quejas. De tus historias sobre cuando su papá estaba vivo, de tu casa que huele a gente mayor. Cada palabra era una bofetada, pero la soporté de pie. ¿Has terminado? Pregunté con calma. No, nos prometiste esta casa. Nos prometiste la herencia, y ahora quieres humillarnos frente a extraños porque tomamos un poco de tu precioso dinero. Gracia aclaró su garganta. Asseré Valerie. Técnicamente, él no le quitó nada porque todo sigue siendo de ella. Valerie se volvió hacia ella. ¿Qué? Grace sacó algunos documentos de su maletín. El apartamento donde vives está a nombre de la señora Eleyanar. Nunca transfirió la escritura. Es legalmente su propiedad. El rostro de Valerie pasó de rojo de rabia a pálido de pánico. Pero Matthew dijo que Matthew no tenía autoridad para prometer nada. Grace continuó. Además, la señora Eleanor modificó su testamento hace una semana. Ya no son los únicos herederos. Matthew miró hacia arriba, con los ojos hinchados. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Valerie gritó. Esa casa es nuestra. Lo merecemos. Te lo mereces. La voz de Rosemary se rompió como un látigo. Por llamarla vieja, por robarle, por desearle la muerte. El señor Steven sacudió la cabeza. Matthew, te sostuve cuando eras un bebé. Te vi crecer. Nunca pensé que fueras capaz de tratar a tu madre así. Matthew estaba sollozando incontrolablemente ahora. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Pero Valerie no se rendía. ¿Sabes qué? Quédate con todo. Tu casa, tu dinero, tu soledad. Ella agarró su bolso. Vamos, Matthew. Matthew no se movió. Matthew, vámonos. No. Mi hijo me miró. No voy a ir. Mamá. Mamá, perdóname. Valerie lo miró con desprecio. ¿En serio? ¿Vas a elegir a tu mamá antes que a mí? No estoy eligiendo a nadie. Respondió con una voz temblorosa. Estoy enfrentando lo que hice, lo que dejé que me hicieras. Eres un cobarde. Valerie caminó hacia la puerta. Cuando te canses de ser el niño de mamá, sabes dónde encontrarme. Pero no voy a rogar. Y se fue. La puerta se cerró de golpe. Un sonido que resonó en toda la casa. Nadie habló durante un largo minuto. Matthew seguía llorando. Lo observé desde mi asiento. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte todavía estaba demasiado herida. Hijo, dije finalmente, hay una cosa más que necesitas saber. Y lo que vino después fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Porque una cosa es descubrir la traición. Es otra cosa decidir qué hacer con ello. Matthew seguía sentado en esa silla, destrozado. Sus hombros temblaban. Las lágrimas no dejaban de caer. Pero necesitaba terminar esto por él, por mí, por lo que quedaba de nuestra relación. Grace sacó más documentos de su maletín. Los colocó frente a Matthew. Señor Matthew, esta es una demanda civil por malversación de fondos. Su madre puede recuperar legalmente los 340,000 pesos que usted y su esposa gastaron sin autorización. Matthew levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, no. No tengo ese dinero. No podría pagarte aunque quisiera. Lo sé. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Por eso vamos a llegar a un acuerdo. Saqué otro documento, la escritura del apartamento. Este apartamento está a mi nombre. Has vivido allí durante 2 años sin pagar alquiler, sin pagar servicios. He cubierto todo. Le empujé el papel hacia él. Tienes 30 días para desocupar. Nos estás echando. Su voz se quebró. No te estoy echando. Estoy recuperando lo que es mío. El señor Steven se aclaró la garganta. Eleanor tiene todo el derecho, hijo. Esa propiedad es de ella. Pero mamá, ¿a dónde iremos? Matthew se limpió la cara con la manga. Eso ya no es mi problema, hijo. Elegiste Valerie.
Elegus mentorm. Elegus arm. Respire hondo. Ahora te toca a ti elegir cómo enfrentar las consecuencias. Grace continuó. Además, la señora Eleanor está procediendo legalmente por el monto defraudado, 340,000 pesos. Se puede hacer en pagos, pero debe haber un compromiso legal firmado. Matthew se enterró la cabeza entre las manos. No sé qué decir. Tienes razón en todo. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Quiero que entiendas lo que hiciste. Rosemary se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Lo puso frente a Matthew con un gesto maternal pero firme. Bebe esto y escucha atentamente lo que viene a continuación. Tomé un respiro. Esta fue la parte más difícil. Matthew, cuando tu padre murió, me prometiste que te encargarías de mí. Dijiste, mamá, ahora soy el hombre de la casa. No te faltará nada. Sus sollozos se intensificaron. Te creí. No solo te creí. Puse toda mi vida en tus manos. Mi dinero, mi confianza, mi corazón. Mi voz se quebró, pero continué. ¿Y tú? Dejaste que una mujer que apenas conocía te convirtiera en alguien que no reconozco. Lo sé, mamá. Lo sé. Y me odio por ello. No te odio, Matthew. Pero tampoco puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras me ahogas. Grace puso 2 papeles más sobre la mesa. Opción 1. Procedemos con la demanda completa, recuperación de los 340,000 pesos, desalojo inmediato, posiblemente cargos criminales por fraude. Ella señaló el otro papel. Opción 2. Firmas un acuerdo de pago, un pago inicial de 50,000 pesos, que debes conseguir en los próximos 30 días y el resto en cuotas mensuales de 5,000 pesos durante 4 años. Desalojas el apartamento y entras en terapia obligatoria. Matthew levantó la cabeza. ¿Terapia? Sí, porque necesitas entender cómo llegaste a este punto. Cómo te dejaste manipular. Lohmeyer intensament. Y también voy a terapia. Para aprender a poner límites, para dejar de ser la madre que lo da todo sin exigir respeto. Rose, que había estado callada todo el tiempo, habló en voz baja. Eleanor, eres muy valiente. Muchas madres no tendrían el valor para hacer lo que estás haciendo. No es valentía, es supervivencia. Me limpié una lágrima que se me escapó. Porque si sigo así, terminaré solo, sin dinero y sin dignidad. Matthew tomó el papel del acuerdo. Lo leyó con manos temblorosas. ¿Y si firmo esto y si acepto todo, puedo seguir siendo tu hijo? El silencio era pesado. Siempre serás mi hijo, Matthew. Eso no cambia. Hay una pausa. Pero nuestra relación tiene que cambiar. Ya no puedes venir solo cuando necesitas algo. No puedo darte dinero cada vez que pides. No podemos continuar con esta dinámica enfermiza. Y Valerie, esa decisión es tuya. Pero si decides quedarte con ella, tendrás que vivir con las consecuencias. No financiaré su estilo de vida más. No seré parte de esa relación. Matthew cerró los ojos. Tomó una respiración profunda. Cuando las abrió, había algo diferente en ellas. Algo como claridad. Mama, Valerie Wyo. Ya no somos compatibles. Creo que lo he sabido durante mucho tiempo, pero no quería verlo. Se secó la nariz. Solo quería tu dinero y yo fui lo suficientemente estúpido como para dejar que me usara para conseguirlo. Entonces, voy a firmar el acuerdo. Voy a conseguir esos 50,000 pesos aunque tenga que vender mi coche. Voy a ir a terapia. Why voy a divorciarme de Valerie? Grace le empujó el documento hacia él. Le entregó un bolígrafo. Matthew firmó. Cada letra temblaba, pero estaba ahí, un compromiso real. ¿Y el apartamento? Preguntó en voz baja. Lo estoy vendiendo, dije. Con ese dinero, voy a abrir un negocio, algo mío, una panadería con Rosemary. No quiero vivir solo en el pasado. Rosemary sonrió. Vamos a llamarlo nunca es tarde. Por primera vez en toda la noche, Matthew sonrió, una pequeña, triste, pero genuina sonrisa. Papá estaría orgulloso de ti, mamá. Soy yo quien lo decepcionó. Tu padre te amaba y yo también te amo. Por eso estoy haciendo esto. Me levanté, caminé hacia él porque el verdadero amor no se trata de darlo todo sin límites. Se trata de cuidarte a ti mismo para poder cuidar de los demás de una manera saludable. Me abrazó. Y esta vez, lo abracé de vuelta. Pero no fue el abrazo de antes. No era el abrazo de la madre que perdona todo sin consecuencias.
Era el abrazo de dos personas rotas que necesitan sanar por separado antes de poder estar bien juntas. Cuando todos se fueron esa noche, estaba solo en mi casa. Pero no me sentí vacío. Me sentí libre. Libre de ser el banco. Libre de ser el mártir. Libre de ser invisible. Y mientras recogía los platos de la mesa y archivaba los documentos firmados, supe que algo había terminado. Pero también sabía que algo nuevo estaba comenzando. Y lo que vino después fue la prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para ser quien siempre debiste ser. 6 meses después de esa cena que lo cambió todo. Me desperté con el olor a pan recién horneado llenando mi casa. Ya no era solo mi casa. También era mi negocio. Rosemary y yo habíamos convertido la planta baja en una panadería. Paredes color crema, mesas de madera rústica, vitrinas llenas de donas, pasteles, cheesecakes y la torta de zanahoria que se convirtió en nuestro mayor éxito. Un letrero pintado a mano en la entrada decía: "Nunca es demasiado tarde, panadería artisal". La inversión provino de la venta del apartamento. Lo vendí por 920,000 pesos. Parte de eso lo usé para montar el negocio. Otra parte la ahorré para mi futuro y una pequeña porción doné a un refugio para mujeres mayores, víctimas de abuso familiar. Porque si aprendí algo de esto, es que mi historia no era única. Había miles de mujeres como yo siendo utilizadas, siendo silenciadas, siendo invisibles. La panadería abrió sus puertas un martes de marzo. Los vecinos vinieron, conocidos, gente del mercado. El señor Steven y Rose fueron nuestros primeros clientes oficiales. Compraron 2 libras de galletas de mantequilla y nos dieron su bendición. Eleanor, esto es hermoso, dijo Rose con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que pasaste, mira dónde estás ahora. Y tenía razón. Después del infierno, había encontrado algo parecido a la paz. Pero no fue fácil llegar aquí. Matthew cumplió su palabra. Vendió su coche, un Jetta que adoraba, y me dio los 50,000 pesos iniciales. Desalojó el apartamento en 28 días. Se mudó a un pequeño estudio, algo que podía permitirse con su salario, y comenzó terapia. Las primeras semanas, no hablamos mucho, solo mensajes cortos. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Conversaciones superficiales entre dos personas que necesitaban distancia para sanar. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Matthew comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Me dijo meses después que su terapeuta le ayudó a entender cómo Valeria había utilizado técnicas de manipulación emocional desde el principio. Chantaje emocional, aislamiento de su familia, control financiero, todo disfrazado de amor. Mamá, pensé que si la hacía feliz, ella realmente me amaría. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos café en la panadería. Pero ella nunca me amó. Solo amaba lo que podía darle. Me dolió verlo entender eso, pero también me alivió. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Valeria no luchó. Firmó los papeles a cambio de quedarse con los muebles del apartamento y algunos ahorros que tenía Matthew. Ya tenía un nuevo objetivo, un empresario de Houston que había conocido en las redes sociales. Le deseo suerte al pobre tipo, dijo Matthew con una sonrisa amarga. Lo va a necesitar. No dije nada. Ya no me importaba Valerie. Ella había dejado de ocupar espacio en mi cabeza. A través del acuerdo legal, Matthew me pagaba 5,000 pesos cada mes. A veces llegaba con el dinero y un pastel que compró en otra panadería. Para que veas, yo también apoyo a la competencia, bromeaba. Esos momentos eran buenos. No forzados, no cargados de culpa. Poco a poco, aprendimos a ser madre e hijo de nuevo, pero diferentes, más saludables. Dejó de pedirme dinero. Dejé de dárselo sin que él lo pidiera. Empezó a visitarme porque quería, no porque se sintiera obligado. Empecé a vivir mi vida sin esperar a que él fuera mi único propósito. Un domingo, 4 meses después de esta cena, me invitó a almorzar a su estudio. Era pequeño, modesto, pero limpio y organizado. Cocinó pasta con salsa de tomate. Algo simple, pero hecho con esfuerzo. Mamá, sé que no puedo borrar lo que hice, dijo mientras comíamos. Y sé que probablemente nunca volveremos a ser como antes, pero quiero que sepas. Te admiro. Lo que hiciste fue lo más valiente que he visto. Se me hizo un nudo en la garganta. Hijo, no necesito que me admires. Solo necesito que te respetes a ti mismo, que entiendas tu propio valor y que nunca dejes que nadie te convierta en algo que no eres. Él asintió.
Estoy trabajando en eso. Y lo estaba. Podía verlo en sus ojos. Ya no era el hombre perdido y manipulado de antes. Era alguien que se estaba reconstruyendo. Hoy, mientras trabajo en la caja de la panadería y veo a Rosemary decorar un pastel, pienso en todo lo que ha cambiado. Ya no espero junto al teléfono, esperando que Matthew llame. Tengo mi propio ritmo, mis propios planes. Los martes, voy a la clase de yoga con otras damas del vecindario. Los jueves, voy al cine con Rosemary. Los domingos, si Matthew puede, viene a desayunar. Si no puede, está bien también. Mi casa ya no huele a soledad. Huele a canela, vainilla y café recién hecho. Suena con las risas de los clientes, con la música que pongo en el altavoz, con las conversaciones que tengo con Rosemary sobre nuevas recetas. Recuperé 80,000 de lo que me debían. Al resto lo perdón. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía soltar esa carga. El testamento sigue modificado. Matthew heredará la mitad de mis bienes cuando muera. La otra mitad irá a causas que apoyan a las mujeres mayores. Él lo sabe y está de acuerdo. Es justo, mamá, dijo cuando se lo conté. No merezco todo y tú mereces decidir. Hace 2 semanas, Grace vino de visita. Compró un pastel de limón para su familia. Señora Eleanor, no tiene idea de cuántos clientes han venido a mí contándome historias similares a la suya. Ella dijo, madres siendo explotadas por sus propios hijos. Y cuando les pregunto por qué no hacen nada, me dicen, pero es mi hijo. No puedo. ¿Y qué les dices? Pregunté. Les cuento tu historia. Y les digo, el amor no es sumisión. El respeto no es negociable. Y nunca, jamás es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Esas palabras se quedaron conmigo porque es verdad. Nunca es demasiado tarde. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto hayas dado. No importa cuánto te hayan herido. Siempre, siempre puedes elegir levantarte. Elige respetarte a ti mismo. Elige vivir. Esta noche, mientras cierro la panadería y subo a mi casa a hacer té, me miro en el espejo, veo a una mujer de 68 años. Arrugas, cabello canoso, manos cansadas. Pero también veo a una mujer que se salvó a sí misma. Una mujer que ya no es invisible. Una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que te niegas a dejar que te quiten. Y sonrío. Porque si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Nunca es demasiado tarde para ser quien siempre debiste ser. Había pasado un año completo desde aquella noche en el restaurante. 12 meses que se sintieron como una eternidad. Era octubre de nuevo. El mes en que todo se desmoronó y todo renació. Estaba en la cocina de la panadería amasando masa para los pasteles del día siguiente cuando escuché el timbre en la puerta. «Ya voy», grité, secándome las manos en el delantal. Era Matthew. Pero no estaba solo. Llevaba una caja envuelta en papel de colores y un ramo de flores silvestres, la sencilla y bonita variedad que se vende en el mercado. «Hola, mamá». Me besó la mejilla. «Te traje esto». Abrí la caja. Dentro había un nuevo álbum de fotos encuadernado en cuero marrón. En la portada, grabado en letras doradas. Nuestra historia, capítulo 2. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de fotos antiguas. Matthew de bebé, su primer día de escuela, Albert llevándolo en sus hombros, navidades, cumpleaños, momentos felices. Luego vinieron nuevas páginas. Fotos de la panadería, de Matthew y yo en la gran inauguración, de él ayudándome a pintar las paredes, de nosotros compartiendo café en mi sala de estar, fotos documentando este último año de reconstrucción, y al final, una página en blanco con una nota escrita a mano. Mamá, no puedo cambiar el pasado, pero puedo honrarlo aprendiendo de él. Gracias por enseñarme que el verdadero amor también dice no, que el respeto no es opcional y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Te quiero. Tu hijo, Matthew. Las lágrimas cayeron sobre la página. ¿Te gusta? Preguntó tímidamente. Me encanta. Lo abracé fuerte. Gracias, hijo. Nos sentamos en una de las mesas de la panadería. Le serví café y un trozo de tarta de manzana recién horneada. ¿Cómo va la terapia? Pregunté. Bien. Realmente bien, de hecho. Tomó un sorbo de café. Mi terapeuta dice que estoy en la fase final, la fase de aceptación y crecimiento. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me miró con ojos que ahora mostraban más madurez.
¿De verdad? ¿Eres feliz? Miré a mi alrededor. La panadería con sus paredes acogedoras, las mesas donde los vecinos se reunían cada tarde. El letrero de nunca es demasiado tarde brillando en la ventana. Romero en la cocina, tarareando una canción mientras decora cupcakes. Sí, respondí honestamente. Soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. Matthew sonrió. Eso es todo lo que quiero para ti. Comimos en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de entendimiento. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Dejó el tenedor. Conocí a alguien. Mi corazón se detuvo. Parte protectora, parte curiosa. Oh, su nombre es Patricia. Es maestra de escuela primaria. La conocí en mi grupo de terapia. Se sonrojó ligeramente. Es diferente de Valerie. Completamente diferente. Es humilde. Ella trabaja duro. El bar a diagonal, ella tiene sus propios sueños. No me pide nada. De hecho, ella insiste en pagar siempre su parte. ¿Y cómo te sientes con ella? Paz. Siento paz, mamá. No drama, no manipulación. Solo calma. Sonreí. Eso suena maravilloso, hijo. No quiero que la conozcas todavía, dijo rápidamente. No hasta que esté seguro. No quiero repetir mis errores. No quiero traer a alguien a tu vida que no haya ganado ese lugar. Esas palabras me llenaron de orgullo. Creo que eso es perfecto. Tome tu tiempo. Exhaló, aliviado. La campana sonó de nuevo. 3 clientes habituales entraron. Las hermanas Mendoza, que venían todas las tardes por pan dulce. Señora Eleanor, venimos por nuestros pasteles, gritó la mayor alegremente. Me levanté para ayudarlas. Matthew me ayudó a servir. Trabajamos codo a codo como un equipo, algo que no habíamos hecho en años. Cuando las mujeres se fueron, Matthew se quedó para ayudarme a limpiar. Mamá, ¿alguna vez me vas a perdonar completamente? Preguntó, secando algunas tazas. Me detuve. Pensé en la pregunta. Ya te he perdonado, Matthew, pero el perdón no significa olvidar. Significa que ya no llevo el peso del resentimiento. Que elegí dejar ir el dolor para poder vivir. Lo miré directamente a los ojos. Lo que hiciste me hirió profundamente, y esas cicatrices aún están ahí, pero las cicatrices no son debilidad. Son prueba de que sobreviví. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Voy a pasar el resto de mi vida mostrándote que he aprendido. No tienes que demostrarme nada. Solo tienes que ser un buen hombre. Vive con integridad. Trátate con respeto. Y si algún día tienes hijos, enséñales que la familia se construye sobre el amor, pero también sobre los límites. Lo haré. Lo prometo. Cuando se fue esa tarde, me quedé en la puerta viéndolo alejarse. Ya no era el niño que necesitaba mi protección constante. Era un hombre aprendiendo a caminar por su cuenta. Y ya no era la madre definida solo por él. Era Eleanor, dueña de un negocio, amiga, una mujer, completa por sí misma. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que había comenzado a hacer en terapia. Hoy se cumple 1 año desde que me salvé a mí mismo. 1 año eligiéndome a mí. Y aunque el camino fue doloroso, valió cada lágrima porque aprendí que puedes amar a alguien sin perderte en el proceso. Que puedes ser generoso sin ser un tonto. Que puedes perdonar sin olvidar. Y que nunca es demasiado tarde para florecer. Ser el diario. A pig law lose. Y dormí profundamente. Sin pesadillas, sin culpa, sin miedo. Solo la certeza de que había recuperado lo más valioso que tenía, mi dignidad, y que nadie podría quitármelo nunca más. Fin. Esta es mi historia. La historia de cómo toqué fondo y volví a levantarme. De cómo perdí a mi hijo solo para volver a encontrarlo de verdad. De cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el mejor nuevo comienzo. Si estás pasando por algo similar, si sientes que lo estás dando todo y no recibes nada, si te sientes invisible en tu propia vida, déjame decirte algo. No estás solo. Tienes valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. México, Colombia, España, Estados Unidos. Me encantaría saber que estas palabras llegaron a ti. Dale un me gusta si crees que todos merecemos respeto, sin importar nuestra edad. Y suscríbete porque aquí en Historias de Ancianos seguiremos compartiendo historias de valentía, de renacimiento, de mujeres que se niegan a ser invisibles. Gracias por acompañarme en este viaje con amor,
Eleanor, porque nunca es demasiado tarde para ser quien siempre debiste ser.